Saludos, bienvenidos de nuevo a este conversatorio. Le doy las gracias a nuestra comunidad por las preguntas y por los agradecimientos que estamos recibiendo. Muchísimas gracias. Bienvenidos los nuevos suscriptores y recuerde que cambiamos entonces, ¿cómo se dice eso? El formato. Perdón, el formato. Y es que estamos recibiendo casos que siempre nos han consultado sobre casos y ahora pues los estamos ya trayendo al live. El caso de hoy es el segundo y se dice cuando el deseo deja de ser deseo. El mensaje dice así: me atrevo a escribirle desde el anonimato. He convivido y me he relacionado con varias mujeres diagnosticadas con el trastorno límite de personalidad y quiero compartirle algo que he observado desde la experiencia, no desde el juicio. Ellas suelen vivir el sexo como un impulso emocional, como una forma de sentir algo intenso, casi como si fuera la única manera de experimentar la vida. Al comienzo, todo es pasión, idealización y deseo. Pero una vez sienten que la relación se ha vuelto estable, que la pareja es segura, el interés sexual desaparece. No porque ya no amen, sino porque dejan de sentir la emoción de lo nuevo. Es como si el vínculo seguro las aburriera, como si necesitaran la chispa de lo incierto para volver a sentirse viva. Préstame un lápiz, Luis, para ir anotando aquí, subrayando. Gracias. He notado que en esos momentos, pueden distanciarse, caer conflictos o incluso buscar emociones fuera de la pareja. No necesariamente por infidelidad emocional, sino porque el contacto con lo nuevo despierta algo que dentro de ellas parece dormido. Muchas veces lo explican como ansiedad o liberación, pero para mí es más bien una necesidad de sentir. Cuando están en calma, sienten vacío, y cuando sienten vacío, buscan emociones que aunque eso las destruya. En el juego de apego y desapego, si uno se aleja, ellas intentan recuperarte y en ese intento pueden volver a mostrar afecto o deseo. Pero solo por un tiempo. Es un ciclo constante entre idealización y pérdida. He visto que si uno logra mantener una empatía compasiva, sin juzgarlas ni ceder al resentimiento, ellas logran hablar de esto con honestidad. También he notado que la edad y la gravedad del caso influyen mucho. En mujeres jóvenes el impulso suele ser más fuerte. Con los años, si hay acompañamiento y reconducción emocional, el patrón puede transformarse. Pero lo que más me cuesta entender es esto: que a pesar de amar, parezca que no pueden sentir amor en calma, que necesiten el caos para sentir emoción, y que cuando encuentran a alguien estable, terminan alejándose como si esta estabilidad fuera una amenaza. Por eso quisiera hacerle 3 preguntas, doctora, que quizás pueden ayudar a quienes viven algo similar a entender este tipo de vínculos desde adentro. Gracias al
seguidor que nos mandó su caso. Y aquí viene su primera pregunta y dice: ¿por qué una persona con trastorno límite de personalidad puede desconectarse del deseo o del interés sexual cuando se siente segura en una relación estable? ¿Es falta de amor o una forma de no sentir el vacío interno? Esta es la primera pregunta. Cuando una persona, hombre o mujer, que tenga trastorno límite de personalidad, eligen, porque ellos eligen la persona más sensible, la persona que más, como más apego o energía, o ese, ¿cómo se dice? Swing, que puede como entablar una relación, entablar un diálogo. Ellos inmediatamente lo saben, entonces se acercan siempre a esa persona y empiezan a atraerla. Primero, la persona no TLP no elige a la persona TLP, no, la persona con trastorno límite de personalidad no se elige. Y siempre van a elegir esa persona que tenga ese contacto sensible. Pero además, eligen la persona que sienten que esa emoción o esas feromonas como que se excitan. Ellos eligen eso. Segundo, la persona con trastorno límite de personalidad no tiene zona segura. Entonces, ¿qué eligen ellos? Ellos eligen a alguien que les pueda dar esa zona segura. ¿Cómo lo hacen? Sí, eso es verdad. Empiezan todo un encanto, una seducción muy fuerte, demasiadamente fuerte y única. ¿Por qué es única? Porque las personas que no tienen este trastorno y han experimentado esas relaciones con una persona con trastorno límite de personalidad, créanme que es la única vez que uno ha podido sentir entre esa ternura y esa pasión. Entonces, no es que cuando ellas se sientan seguras, cuando las personas con trastorno límite de personalidad se sientan seguras, no quiere decir que ya ellos pierden el deseo. No. Cuando empiezan toda una relación, y esa relación es muy, pero muy intensa, porque estamos hablando de lo que puede llevarse una persona no TLP o que no tenga este trastorno límite de personalidad, en poder entablar una relación, una buena amistad y luego sexo. Créeme que se puede demorar entre los primeros 3 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras que se conocen son pausados, es demasiadamente pausados la relación. En cambio, que la persona con trastorno límite de personalidad, todo comienza en horas. Y todo, absolutamente todo se vive en esas primeras horas. Entonces, cuando se viven en esas primeras horas, la persona que no tenemos esa experiencia, ¿qué hacen las personas que tienen trastorno límite de personalidad? Nos sacan los límites. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos límites. Límites para las relaciones, límites para los encuentros, límites para poder expresar lo que se siente sin tabú. En cambio, las personas con trastorno límite de personalidad lo dicen como lo sienten. Y eso impacta a la otra persona. Al impactar a la otra persona, claro que están excitando ese primer cerebro y el segundo cerebro. Y empiezan a vivirlo todo, o sea, lo que se puede vivir de 3 a 6 meses se puede vivir en 3 horas. Y eso inmediatamente empieza a generar esa atracción. Y es una atracción muy fuerte para las personas que no tenemos este trastorno.
es una atracción demasiadamente fuerte porque ellos son sin límites. Entonces ellos nos entregan toda esa pasión, esa euforia sin límites, sin restricciones. Y eso claro que nos llama la atención y claro que nos vemos únicos. Y además, sin contar de que te corren la silla, te llaman, se aseguran que te cuidan, que te atienden, que te pueden llenar de obsequios, pero no obsequios de costosos, sino muchas veces obsequios, detalles, esos pequeños detalles que enamoran, ¿ya? Pero tiene muchísimo que ver, vuelvo y le repito, para las personas con trastorno límite de personalidad, es buscar eso que tiene la persona que no tiene este trastorno, que es la empatía, la sencillez, la armonía, el optimismo, esa luz interior que ellos logran ver en uno, que ellos no logran tener, y ellos quisieran tener esa luz. Y claro, ellos tienen como la seguridad de que al adquirir esa luz de esa otra persona, esa tranquilidad de la otra persona, esa paz interior de esa otra persona, ellos van a poder sanar su dolor emocional y su vacío emocional. Pero es más que todo eso. Ahora viene la segunda pregunta, dice, ¿cómo puede una pareja acompañar a alguien con trastorno límite de personalidad sin confundir empatía con permitir que se repita el ciclo de la idealización y el rechazo? Para eso es muy importante, primero que todo, no dejarnos deslumbrar, porque las personas no TLP nos dejamos deslumbrar ante esos detalles, ante ese amor, ante ese cuidado que nos dan, esa llamada constante, esa pregunta constante, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste? O, a verdad, ahora me dice ella que ya no es llamada, sino escrito, WhatsApp. Ella nos dice que es por WhatsApp, perdón. Entonces, constantemente por el WhatsApp, a preguntarle cosas que a nosotros no nos han preguntado. O sea, mi pareja que no tiene trastorno límite de personalidad, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Nomás de bien, te deseo muchos éxitos, chao, chao, pico, chao, por el WhatsApp, ¿ya? Pero no, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue en la noche? Y empieza todo una preguntas que no vemos que son, que vemos que son preguntas inusuales, pero que si le damos un poquitico de lógica y le ponemos un poquitico de lógica, pueden ser preguntas hasta invasivas, pero no, nos sentimos muy bien. Entonces, para que no llegue el ciclo de idealización y rechazo, primero que todo hay que aprender nuestro lenguaje emocional. Las personas con trastorno límite de personalidad, recuerden que además de las palabras, nosotros nos comunicamos con nuestros gestos, con nuestros microgestos, con un suspiro largo, corto, o con una mirada que le bajamos la mirada inmediatamente. Entonces para ellos puede ser un rechazo, un abandono, como por ejemplo tener una microgesto también puede ser abandono, rechazo. Entonces ellos siempre están en ese estado de supervivencia, no están en alerta, en supervivencia. ¿Por qué en supervivencia? Porque ante cualquier palabra o ante cualquier microgesto, ellos inmediatamente lo leen con abandono o rechazo. Entonces al tú aprender el lenguaje emocional de ellos, tú te vas a dar cuenta, primero que todo, que vas a hacer unas técnicas, porque necesariamente para aprender el lenguaje emocional de la persona con trastorno límite de personalidad, quieras o no quieras, sí o sí, hay que hacer terapia psicológica, y esa terapia psicológica va con técnicas, y esas técnicas a ser consciente a que no vayas a tener ningún gesto o no vayas a tener ningún suspiro inadecuado o aprender cuáles son las palabras
que para ellos uno los puede detonar. O sea, es como una filigrana de detalles que hay que aprender a leer para que esa idealización y ese rechazo no exista. Y luego de eso hay que adquirir la empatía compasiva. Cuando ya tú aprendes a ese lenguaje emocional de ellos y cuando ya adquieran la empatía compasiva, ya ellos te ven como una zona segura. Ya ellos te pueden decir, ya me escuchas, me sientes y me ves. Porque ellos casi siempre te dicen, es que tú no me escuchas, es que tú no me ves, es que tú no me sientes. De verdad, ellos dicen la verdad. Cuando ellos dicen, tú no me escuchas, no me ves, no me sientes, tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque como nosotros no tenemos ese trastorno límite de personalidad y no nos tenemos en cuenta ante ese trastorno, simplemente hablamos tan normal como si estuviéramos hablando con otra persona que no tenga ese trastorno. Y no tenemos esa precaución de ponernos a pensar, a sentir y a ver qué es lo que está pasando con mi pareja. ¿Correcto? Entonces, para eso es necesario aprender el lenguaje emocional de ellos. Y la tercera pregunta es la siguiente. ¿Es posible que una relación con una persona con trastorno límite de la personalidad encuentre equilibrio sin depender de la intensidad o el drama para mantenerse viva? Entonces aquí viene esto. A ver, primero que todo hay que partir de una verdad. A partir del momento en que se le generó el trauma a la persona, allí se le instauró el trastorno límite de personalidad. Pero el trastorno límite de personalidad que conlleva a que en ese momento todo lo que tenga que ver con las emociones que antes del trastorno, antes del trauma, el niño era feliz, podía llorar, pero podía reír, podía hacer pataleta, pero luego terminaba siendo feliz, podía ver la mariposa alegre volando, podía ver el día hermoso. Ya el niño ya no vuelve a tener esas imágenes, porque a partir de ese momento empiezan ellos a sentir que el mundo es malo. ¿Por qué es malo? Porque yo soy malo. Entonces ellos empiezan a pensar en negativo, más negativo, más negativo. Y la luz se apagó por oscuridad, donde las emociones ya no están, ninguna emoción está en su lugar. Ya las emociones están totalmente en caos. Entonces, para poder tener ese equilibrio que tú dices acá, es importante que tú o estés en terapia psicológica para entender a tu pareja, o que tu pareja, que ya ha hecho se ha visto y ya dice, ya necesito reeducar estas emociones y hacer ese match con el tercer cerebro y las dos anteriores, y ya necesito ver lo que los otros logran ver, que no tienen trastorno límite de personalidad, lo que logran ver y tener esa estabilidad que tienen ellos. Ya yo quiero tenerlos y yo ya quiero tener terapia psicológica y hacer las técnicas. Entonces es ahí donde ella puede llegar a ese equilibrio, que es el que tú tienes, y que la intensidad, ya no hay esa intensidad, lo que está es las emociones reeducadas, están reguladas, ya no hay nada sin límite, y ya el drama que tú dices, que crees tú que las mantiene vivas, que no es el drama no mantiene vivo a las personas con trastorno límite de personalidad. El drama es es la muestra para que nosotros podamos ver que están en supervivencia, y como están en supervivencia constante, esa es la forma como ellos ven el mundo y la forma como ellos actúan en el mundo. Entonces, ahí, para que pueda haber ese equilibrio que tú dices, se necesita la terapia psicológica y las técnicas para poder conectar el cuerpo con la cabeza y el pensamiento, que en el momento del trauma se desconectaron. Bueno, espero que les haya quedado claro esta explicación. Ahora miremos las preguntas sobre este caso que tienen
Por favor, Eli. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todas las personas que se han conectado al live de hoy. Gracias por su receptividad del día de hoy. Continuamos con el tactal en la pantalla y con los objetivos también que están en pantalla. Vamos a dar continuidad con las inquietudes referentes a este caso. Por acá nos dicen buenas tardes, doctora, saludos. Buenas tardes, gracias por estar acá. Gracias, doctora, por estos espacios que nos ayudan cada día a comprender este trastorno. Gracias a ustedes, porque sin comunidad no estaría yo acá. Y gracias porque ustedes tienen ese interés de aprender y de poder avanzar. Si tienen a alguien muy amado a su lado, poder aprender su lenguaje y adquirir la empatía compasiva. Ok, por el Facebook nos preguntan, hay varias preguntas por el Facebook, vamos por el TikTok realizando sus inquietudes, nos dicen, yo también tengo esa pregunta, ¿por qué no puedo tener intimidad con mi pareja? Tengo 20 años casada, en sí minutos de aparatos es más útil, por lo mismo que mi contacto no es satisfactorio. Aparatos. A ver, lo que pasa es que las personas con trastorno límite de personalidad, no, como están desconectados el cuerpo de la cabeza y del pensamiento, ellos solamente te tienen en cuenta en los momentos de esa primera base o esa primera fase del romance para que tú te quedes, para que continúes con él. Y que él lo único que sabe es que él debe de actuar así con las personas no TLP, porque las personas no TLP entienden eso, más como no leen qué es lo que pasa en él, entonces él continúa y continúa, pero cuando ya se van en convivencia o se casan, ya no es lo mismo, ya no es que ellos pierdan el interés por su pareja, sino que ya ellos, como no hay esa forma de adquirir esa luz interior que la persona que no tiene trastorno límite de personalidad, ellos pierden ese interés y terminan que su pareja sea sumisa, o sea, que él sea más demandante, que sea él más demandante y que tú acepte las demandas de él, esperando esa primera fase de enamoramiento que todavía no has visto durante los años. Pero para ello es necesario que aprendas el lenguaje emocional de él. Créemelo, aprendiendo el lenguaje emocional de él te vas a dar cuenta qué está pasando en su mente de él y cómo es que tú puedes darle una redirección a tu matrimonio o a tu relación. Ok, por acá por el TikTok también nos dice, hace un tiempo leí que para que un TLP se desregule hay también responsabilidad en el otro, en la relación. Mucho trabajo después y muchas charlas de usted. Estoy tomando mi responsabilidad en no ser un obstáculo en el proceso de sanación de mi paciente. Y aprender a leerlo. Y todo de repente es mucho más fácil. No es magia, pero sí urge que seamos más responsables afectivamente de lo que no somos TLP. Gracias por compartir. No es ser afectivos, acuérdense, no, cuando tú hablas de afectividad, no estamos hablando de la afectividad que me puede causar, por ejemplo, el niño del vecino, lindo, hermoso, o el perrito del vecino, lindo, hermoso. No, esa afectividad no. Es la empatía compasiva, es ir más allá. Y la empatía compasiva se adquiere con técnicas terapéuticas, créanme, con técnicas terapéuticas, para poder uno aprender a leer al otro, que cuando hay, por ejemplo, digamos, un cambio
en ellos es porque vio un cambio en mí y que mi pareja se detonó, pero porque vio un cambio en mí. Pero cuando yo caigo en cuenta que el cambio que mi pareja vio es porque estoy tan feliz y tan dichosa, porque me fue bien en el trabajo, porque me fue bien en la presentación, porque me gané, digamos, un viaje por ser el mejor vendedor, pero cualquier cantidad de cosas, eso lo sienten como un rechazo. Entonces ahí viene lo que es el aprendizaje de la empatía compasiva. Por aquí dice, siento que eso está mal direccionado. ¿Nos podrías dar un poco más de contextos, Kevin, para que la doctora pueda responder a tu inquietud? Siento que eso está mal direccionado. Bueno, luego nos dicen, tengo una pregunta. Yo también siento que desde que entré a los 34 es más difícil controlar mis crisis, son como menos controlables. ¿A los qué? 34. Ok, sí, eso es verdad. ¿Qué pasa cuando la persona con trastorno límite de personalidad a tiempo no hace terapia y no hace como esa conexión con la terapeuta o el terapeuta, que sé que el 100% es eso, es porque nos hace falta aprender el lenguaje emocional de mi paciente y la empatía compasiva. Y por eso es que ellos abortan tantas terapias, o muchas veces abortan hasta la ida al psiquiatra y los medicamentos psiquiátricos. Y que a medida que va avanzando la edad, cada vez entre el primero y el segundo cerebro van a tener más protagonismo que el tercer cerebro. ¿Pero por qué? Porque es que el primero y el segundo cerebro lo heredamos de los animales, y esos dos cerebros son súper amiguitos, son muy amiguitos, mejor dicho, es el amigo. Son amigos ideales, ¿cierto? Y el tercer cerebro es diferente a estos dos cerebros. ¿Qué pasa? Que el tercer cerebro es el único cerebro del humano. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de que el primer cerebro es funcional y el segundo pues es el que nos habla del amor, de los sentimientos y de todas las emociones. Y el tercer cerebro habla de cómo empezar a regular emociones, o sea, comportamientos y actitudes, y cómo desarrollar también esa inteligencia intelectual. Y en la medida en que tú empieces a reeducar emoción por emoción y sentimiento por sentimiento, estos dos cerebros, el primero y el segundo cerebro, van a dejar de tener tanto protagonismo, que es el inconsciente, y vas a empezar a tener menos iras, menos ansiedad, menos depresión, menos estrés, menos pensamientos circulares, menos pensamientos intrusivos, menos estados de disociación, estados de psicóticos, ¿sí? Todo eso. Pero lo que sí te digo que ya te estás viendo, es necesario que busques un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad para que te enseñe a reeducar emoción por emoción y sentimiento por sentimiento, que en el momento del trauma ahí paró la formación. Entonces ahora hay que reeducarlos. ¿Para qué? Para que no avance y no tenga más protagonismo el primero y el segundo cerebro, sino que empiece el tercer cerebro a tener esos límites, porque el tercer cerebro nos da los límites, ¿ya? Que eso es lo que te falta. Muy bien, por acá nos llega un mensaje por el WhatsApp. Continuamos con el Tacta en la pantalla. Recuerden que cada Tacta nos permite llegar a más hogares y más familias. Por acá nos dicen, tengo dos preguntas, bueno, vamos a leerte una. Dicen, buenas tardes doctora, gracias por tanta ayuda, pronto voy a empezar terapia con usted, qué bueno. Ok, lo esperamos. Mi pareja tiene 45 años, yo 48, ahora estamos alejados pero en contacto.
No está diagnosticado con TLP y tampoco hace terapia. Yo después de escucharla a ustedes de hace un tiempo y convivir con él muchos años, no tengo dudas de que tiene TLP. No era cada día, pero durante todos los años de nuestra relación, bastante seguido me nombraba que no se podía sacar de la mente la idea de suicidarse. Sobre todo me lo decía cuando estaba mal o había un problema. Siempre decía que esa idea no era de ahora, que desde chico ya le pesaba y que era insoportable sentir eso. Cuando nos mudamos de casa, porque nos movimos bastante, me decía que en cada lugar nuevo ya había visto la forma de cómo se podía, ya saben, estar sin vida. Muchas veces me decía que se levantaba en la mañana pensando en no estar sin vida, o al despertarse o en la noche y quedarse por horas despierto, como le pasaba muy seguido. Había estado pensando en eso. También me decía siempre que lo que hablaba conmigo no lo hablaba con nadie. Siempre me hacía prometerle que yo le contaría nada a nadie, que yo no le contaría nada a nadie, sobre todo a su familia, a quienes quiere mucho y tiene muy buena relación. Decía que probablemente nunca lo hiciera, pero yo lo veía como una gran solución para todo. Muchas veces tuve gran necesidad de contarle a alguien de su familia, pero por miedo a que él se enojara conmigo y se alejara, no lo hice. Mi pregunta es, ¿por qué razón me lo decía solo a mí? ¿Y por qué la gran necesidad de hacerme jurarle que no le cuente nada a la familia? Mírame, ¿por qué? Las personas con el trastorno límite de personalidad, a las personas que más le ocultan es a la familia. Recuerden que la familia siempre van a saber quién es la persona con trastorno límite de personalidad y siempre, o sea, vamos a ver lo vamos a ver en su mundo real, que estamos hablando de sus pataletas, sus berrinches, sus agresiones, sus agresividades, su depresión, su euforia, bueno, todos sus estados emocionales. ¿Ya? Y al contarlo a la familia va a haber un contacto mucho más cercano, donde van a empezar a contarse historias y tú vas a saber muchas historias de él. ¿Ya? Cuando ellos, ¿qué hacen? Ellos evitan, casi siempre evitan que la familia, o sea, hablen con sus parejas, y casi siempre están muy hipervigilantes y casi siempre le dicen, tú te callas, te quedas callado o te quedas callada, y cuando yo digo nos vamos, ya, es más que todo eso. Y segundo, él tiene un dolor emocional muy grande, y que sería muy importante que usted aprendiera el lenguaje emocional de él. Al aprender el lenguaje emocional de él, usted se va a dar cuenta del mundo en que él está, cómo está atrapado y sin poder salir de allí. Y buscando la forma en que usted lo pueda ayudar o jalonar. Entonces, también es eso, te cuenta a ti en busca de que tú lo puedas sacar de ahí. ¿Es posible? Ok, por el TikTok, vámonos con el TikTok, con ese tacta en la pantalla, recuerden los objetivos, tacta en la pantalla. Un psiquiatra diagnosticó a mi esposo con TLP y otra segunda opinión dijo que tiene TDAH. ¿Qué puedo hacer? A ver, lo que pasa es que todo depende del momento en que cada especialista lo vio, ¿sí? Pudo haber visto el primero, pudo haberlo visto detonado y pudo haber visto sus diferentes estados emocionales en menos de 40 minutos, ¿ya? Y el otro puede ser, no lo sé, que no conozca mucho sobre el trastorno límite de personalidad y que lo confunda por el TDAH, que es que es necio, se para, se sienta, no tiene un momento de sosiego, está caminando, cuando está caminando está sentado, cuando está sentado está hablando, cuando está hablando está escribiendo, cuando está escribiendo está jugando. O sea,
que eso lo tiene también la persona con trastorno límite de personalidad y simplemente le dio el diagnóstico hasta donde él conoce de trastornos. Eso también no es posible. Ok, por acá nos dicen saludos desde Argentina, doctora. Saludos, gracias por estar acá. Mi hijo tiene 28 años y le cuesta tener pareja y muy entrometido. Introspectivo tal vez. Dicen entrometido y le agarra ira. Y le agarra ira. Qué lindo escucharla. Ok. ¿Qué puedes hacer con tu hijo? No preguntaste, pero te voy a decir algo. Sí, con 28 años, él tiene él tiene demasiado, miedos, inseguridades, no tiene zona segura, no se ve, está desconectado su cuerpo de su cabeza y su pensamiento. No tiene la posibilidad de saber cómo salir de donde está. Y claro que lo debe detonar mucho lo que es la ira. Pero la ira es un símbolo de miedo, o sea, donde hay ira hay miedo, donde hay miedo hay ira. Y sería importante que usted aprendiera el lenguaje de su hijo para que usted pueda hacer su zona segura y llevarlo a un lugar donde él pueda verse, sentirse y escucharse para que él pueda fortalecer su zona segura. Ok, luego nos dicen, quisiera ayudar a mi enamorada. Ella piensa que no le importo y que no le doy su lugar. Primero que todo, no me dijiste cuántos meses llevas con tu enamorada, o si estás conviviendo con tu enamorada, o tienes semiconvivencia, porque todos esos detalles es importante para yo poder dar una respuesta. Eso es correcto. Pero, como lo estás diciendo, es muy importante que tú aprendas el lenguaje de ella, porque tú le dices mi enamorada, ¿sí? O sea que tú sí estás enamorado, pero no sé qué esperas de tu enamorada. O sea, qué esperar una persona que no tiene trastorno límite de personalidad con una persona que tiene trastorno límite de personalidad, ¿qué se puede esperar en una relación? ¿O cómo se puede avanzar en esa relación? ¿O cómo se puede mejorar en esa relación? Pues son preguntas que me llegan en este momento. Ok, por acá nos dicen por el TikTok. No, te tengo varias preguntas. Por aquí dicen que es TLP. ¿Qué es TLP? Trastorno límite de la personalidad. En el post lo dice. Okay. ¿Por qué los pacientes de TLP dependen de sustancias alcohólicas? No todas las personas con trastorno límite de personalidad son adictos al alcohol o adictos a alguna sustancia psicoactiva. No. Algunos. Lo que pasa es que ellos buscan la forma de cómo aliviar o disminuir el dolor emocional, el vacío y el dolor emocional que genera ese vacío. ¿Ya? Entonces ellos buscan sustancias donde puedan evadir ese dolor que por más que beban no lo van a evadir porque está con él, está dentro de él. Pero tú sí puedes ayudar y marcar una diferencia aprendiendo el lenguaje de él. Ok, por acá nos dicen, ay, la planta y ustedes se ven igual sin vida. Ay, saludos para ti, Gema, y yo sacando la planta hoy, mira, la estábamos estrenando. Por acá nos dicen, bueno, vamos a leer el WhatsApp que nos acaba de llegar un mensaje por WhatsApp de un anonimato muy largo. Vamos a ver, muchachos. Apreciable doctora, soy un hombre de 43 años no TLP. He leído entre otros libros referentes al TLP, el que tanto usted recomienda, Deja andar sobre cáscara de huevo. No tengo vicios a sustancias como drogas, alcohol ni tabaco. Tomo terapia con una especialista en
PNL y terapia conductual conductiva. Todos los días trabajo en desbastar mi piedra en bruto. Para los que saben qué significa eso, en mi país, México, soy miembro de un grupo voluntario de un afamado grupo de rescate y he asistido a varias misiones de rescate. También en mi juventud temprana fui atleta de alto rendimiento. Me hago responsable de mis heridas de la infancia y de mis obras utilizando las técnicas como la EMDR. Cuando me llegan memorias dolorosas durante el transcurso de mi día, también estoy utilizando la técnica de tener un oído tapado. Llego a escuchar hasta el latido de mi corazón. Y todo lo que pasa dentro de mí, sigo trabajando en ello. Alrededor de un año después de mi divorcio, comencé una relación con la niña, ahora mujer, que me encantaba en la escuela a los 13 años. También fuimos juntos a la universidad alrededor de un año y medio y después de empezada la relación me confesó que la habían diagnosticado como TLP. Ahora ella asegura que la diagnosticaron mal y no toma en serio la terapia psiquiátrica, la psicológica ni los medicamentos. Yo he llegado a un punto en el cual me siento muy mal conmigo después de todas las cosas que me ha dicho y hecho. Esta relación me ha costado mucho dinero y peor aún, salud mental. Me encuentro totalmente despersonalizado y con una autoestima por los suelos. Preguntas. ¿Qué me puede aconsejar? Y disculpe si estoy sonando egocéntrico al pasarle parte de mi currículo de vida, pero quería ponerla bien en contexto. Bendiciones. Muchas veces hablamos de casarnos y hasta hacer una familia juntos. Entonces la pregunta es, ¿qué me puede aconsejar? Está despersonalizado y con el autoestima, aquí dice, con el autoestima por los suelos. Ok. Hay dos cosas muy importantes. Mírame que tú estás en terapia de PNL, con cognitivo-conductual y también estás con el EMDR y el oído tapado. Gracias por taparte el oído. ¿Qué hay que hacer allí? Pregúntate. ¿Qué hay en ella? ¿Qué hay en ella que tú todavía estás ahí? ¿Ya? Hay que mirar qué modelo yo voy a hacer una pregunta es ¿qué patrón de conducta o qué modelo de crianza hay ahí? Porque muchas veces los modelos de crianza tienen muchísimo que ver con lo que yo estoy viviendo, pero que no quiero que no me conviene, pero que no quiero salir de ahí. Entonces, ahí es muy importante que te preguntes ¿qué modelo de crianza hay allí? ¿Qué es el apego que yo siento y por qué lo siento? Y si has trabajado en tener o propender por una salud sana, el que estés despersonalizado, eso es preocupante, es demasiadamente preocupante, porque, o no sé para ti qué querrá decir despersonalizado, pero la persona que está despersonalizado, está detonado. Hay un detonante que estás en ese estado de no poder huir, pero quiero huir, de tener que estar, pero no puedo salir. O sea, ahí es muy importante que te preguntes, ¿qué hay ahí contigo? No es con ella, es tú contigo mismo. Ok. Bueno, para ir terminando, por acá nos preguntan por el Facebook, ¿qué técnica terapéutica? Bueno, sí, David, por aquí respondió el chico del mensaje, sí estoy detonado. Entonces, como estás detonado, es muy importante, es demasiadamente importante que empieces tú. Como me dices que tienes todavía contacto con tu terapeuta, por favor, habla con tu terapeuta y sincérate con tu terapeuta, porque el estar detonado es estar en un estado muy frágil, demasiadamente frágil, que te puedes desconectar muy
de tu realidad, o sea, y no regresar por un largo tiempo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que hables con tu terapeuta, le hables acerca de ello y que puede ser ella que ya ha llevado un proceso contigo para que tú puedas, o sea, puedas estar en el aquí y en el ahora. Porque si estamos trabajando con, o sea, ya estás trabajando con PNL, cognitivo-conductual, es trabajar el presente, entonces quédate en el presente. Y otra de las cosas es cómo hacer para conectarte. Tú debes conectarte, y eso te lo pregúntaselo a la psicóloga, cómo conectar tu cuerpo con tu cabeza y tu pensamiento porque estás desconectado. Entonces, ¿cómo hacer para que te conecte con tu terapeuta? ¿Ya? Ok, por acá nos dicen por el TikTok. ¿Cómo hacer que los TLP dejen de sentir que todos los atacan y están en su contra? A ver, para usted entender esto hay que tener este principio de realidad. El principio de realidad es que en el momento del trauma, el cerebro se desconectó, los dos primeros cerebros se desconectaron del tercero cerebro. ¿Por qué? Porque con lo que estaba el niño viviendo o la niña viviendo, no entendía porque no tenía muchas estrategias de vida. Entonces, al no tener estrategias de vida y para no terminar en un suicidio, entonces el tercer cerebro se desconecta de los dos anteriores, o sea, hay una desconexión del primero y segundo con el tercero. Vuelvo y te digo, para poder avanzar. Y ahí, a partir de ese momento, quedaron en supervivencia constante durante 24/7, durante 24 horas al día, durante 365 días al año, durante los años que tiene en estos momentos de vida. Entonces, ellos están desconectados y están en supervivencia. Entonces, cuando uno entiende esto, uno o sea, va a aprender el lenguaje de ellos, va a aprender a tener la empatía compasiva o a adquirir la empatía compasiva para que ellos puedan regularse. Ok, por el Facebook nos dicen, para ir terminando, ¿qué técnica terapéutica puede compartirnos para entender el lenguaje emocional? Mírame, sí, casi siempre me preguntan lo mismo, pero sería ideal, ideal, que uno tuviera como decir, un cuadro donde pudiera decir, esto siempre va a suceder, por esto, pero no podemos hacerlo porque cada persona con trastorno límite de personalidad es única. Entonces, por lo que, por ejemplo, para una persona con TLP, no lo pueda detonar ciertas palabras, no lo detona, a otra persona sí lo puede detonar. ¿Por qué? Porque es que no nos podemos olvidar que está el trauma, está los paradigmas o modelos de crianza y está el sistema de creencias. A medida de que ellos van creciendo, ellos van a tener contacto con el entorno y el entorno tiene modelos de crianza y sistema de creencias. Y el sistema de creencias y el modelo de crianza es dependiendo de cada hogar. Puede haber similitudes, pero no iguales, ¿ya? Entonces hay que saber, por ejemplo, como me pasó por ejemplo con un paciente, por qué, y no tiene TLP, pero por qué lo detona la palabra eres malo, eres malo, eres malo. Y dije yo, bueno, ahí hay un patrón de conducta de la infancia, y empezamos a trabajar la infancia, y se dio cuenta que cuando él era chico, había un primo donde disfrutaba muchísimo porque iban a pescar. Entonces iban a pescar, a montar a caballo, y él era hermosamente bueno con los niños. Y él no entendía por qué de 7 años le decía a los adultos, él es malo, él es malo, él es malo, él es malo. Y ya él no existe. Lo cierto del caso fue que el niño se quedó con esas preguntas.
lo pudimos resolver y se dio cuenta que ahí él quedó anclado. Es exactamente, no sabemos qué lo puede anclar a la persona con trastorno límite de personalidad, en que le diga una palabra que lo pueda detonar, que ahí puede haber un sistema de creencias o un paradigma, o que la persona que le generó el trauma era de esta estatura, era de este color, el cabello, sí, hablaba así, ya, o sea, ahí hay que auscultarle mucho a la persona con trastorno límite de personalidad para poder saber qué lo detona. Entonces, uno puede hablar de generalidades, pero dentro de las generalidades creo que no es mucho lo que puede ayudar, de verdad que no. Ok, para ir terminando, por aquí nos dicen, sí, es muy desesperante. Toca tratarlos como pincitas, como si uno no tuviera trauma también. No, nosotros no tuvimos traumas. Recuerde que nosotros no tuvimos traumas. Nosotros fue modelos de crianza y castigos, que nos dolió mucho, pero no tenemos traumas, gracias a Dios. Y cuando tú dices cogerlo con pinzas, claro, porque tú no estás partiendo de la persona con trastorno límite de personalidad. Pero cuando uno aprende ese lenguaje, wow, eso es maravilloso, porque ya uno aprende a hablarles, aprende a ubicarlos, o sea, le puede poner límites, le puede, darle estructura a su pensamiento. Es genial, es muy bueno. Lo digo porque cuando yo aprendí esto, aprendí el lenguaje emocional de mi padre, eso fue muy genial. A ver, aquí hay alguien, dice, buenas tardes doctora, por el tema de hoy. Apenas conocí a mi pareja, me llamaba mucho la atención que me decía cosas de golpe, sin filtro, a pesar de que no teníamos confianza, no era especial. Claro, porque ellos no tienen filtro. Acuérdense que la persona con trastorno límite de personalidad dicen las cosas como lo sienten, porque nosotros somos hipócritas, las personas no TLP somos hipócritas, o sea, no entienden que somos diplomáticos, que tenemos compasión, que tenemos empatía y que podemos hablar lo que sentimos, pero sin generarle malestar al otro. Para ellos eso es hipócritas, y que somos personas, somos hipócritas, somos personas que no tenemos ninguna, pues, o sea, no decimos la verdad, y que todo lo disfrazamos para las personas, la gran mayoría de las personas con TLP. Ok, por acá nos dicen para ir terminando. ¿Hay alguna forma de relacionarme sanamente con el sexo opuesto? Siempre me llego a pegar mucho, Pero cuando lo está diciendo como persona no TLP o como persona TLP. Bueno, te dejamos la pregunta en el aire para que nos contestes en la brevedad. Luego nos dice, ¿a qué se llama el tercer cerebro? Desde lo fisiológico. Mil gracias. A ver, es que el ser humano tenemos 3 cerebros. El primer cerebro es el reptiliano, el segundo es el límbico y el tercero es el cerebro, el prefrontal. Que este prefrontal, sí es de nosotros, es del humano. El primer cerebro, por eso se llama reptiliano, porque lo heredamos de los reptiles. El segundo lo heredamos cuando la era de hielo se transformó, entonces estamos hablando de los mamuts y todos esos animales grandotes, lo heredamos. Y el tercero es el único cerebro que tenemos de nosotros, los humanos. Y el tercer cerebro es el que tiene, el que regula los otros dos, el que regula las emociones, el que tiene claridad de espacio y tiempo, tiene método, tiene empatía, tiene reguladas todas las emociones, y es la parte que nosotros debemos de
de fortalecer el tercer cerebro, aunque se necesitan los otros dos, pero hay que reeducarlos en el trastorno límite de personalidad. Bueno, para finalizar, Ujú. tengo una pregunta: ¿por qué no están reconocidos los tipos de TLP? Como por ejemplo, yo mi sintomatología la puedo relacionar a silencioso de los 4 subtipos, el por qué no están reconocidos. A ver, tú lo que estás hablando es que hay diferentes tipos de trastorno límite de personalidad. Claro que sí, están reconocidos. Está, por ejemplo, el que tú dices, el pasivo compulsivo. Está el histriónico, el que habla y habla y el que quiere estar en relación con el entorno. Y el otro que es el agresivo, ¿cierto? Claro que sí se ha hablado. Bueno, con esta pregunta nos vamos. Esperamos un siguiente caso. Gracias por compartir el anónimo de hoy con cada uno de ustedes. Y gracias a ustedes por estar acá. Nos vemos en la próxima semana con un nuevo caso. Hasta pronto, muchísimos éxitos. Hasta pronto.